Bueno, hola a todos, muy buenas noches, esperamos que se encuentren muy bien. Pues nada, queríamos darles la bienvenida a esta charla sobre nefritis lúpica a cargo de Elena Pedraza y de Sara Romero y en compañía del doctor Danilo Trujillo, que es nefrólogo de la cardio infantil. Entonces, pues nada, Elena, Sara, muchas gracias por haber preparado esta charla. Doctor Danilo, muchas gracias por acompañarnos. Y nada, las dejo para que empiecen. Gracias, Álvaro. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar con la charla de nefritis lúpica. Si quieres, la Elena. Para empezar esta charla nos pareció relevante pues mencionar que como ya conocemos el lupus eritematoso sistémico pues es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica que afecta a cualquier órgano del cuerpo y que tiene una prevalencia importante a nivel mundial y por esto pues está el 10 de mayo que es el Día Mundial del Lupus. ¿Vale? Y encontramos pues esto que es muy bonito e inspirador, que es que uno de los síntomas más comunes del lupus es la erupción cutánea en forma de mariposa. Sin embargo, pues una mariposa también significa belleza, vida y esperanza. Y listo. Entonces vamos a empezar con la epidemiología. Entonces, los pacientes con lupus sistémico van a desarrollar aproximadamente en un 50% nefritis lúpica y esta nefritis lúpica se va a presentar de forma temprana en la enfermedad, es decir, entre los 6 y 36 primeros meses desde el diagnóstico de la enfermedad de lupus. Factores de riesgo que pueden predisponer al paciente para presentar una nefritis lúpica, pues va a ser la edad temprana del paciente, el sexo masculino y la ascendencia no europea. ¿Vale? Es importante conocer que hay diferentes características que van a generar que de pronto no sea tan prevalente la presentación de la nefritis lúpica, pero sí cuando se presenta genere una enfermedad más agresiva. Esto se va a generar en los hombres, en los que, como mencionamos, la prevalencia no va a ser tan alta, pero sin embargo, cuando se presenta, la enfermedad tiende a ser mucho más agresiva. Esto sucede también en la raza negra y en los hispanos, que van a presentar una mayor prevalencia, una histopatología más severa, los mayores niveles de creatinina y proteinuria. También es importante conocer que dentro de los pacientes con nefritis lúpica, del 10 al 30% van a requerir terapia de reemplazo renal si no hay un buen manejo de la enfermedad. Y listo. Para poder contextualizar un poco más la fisiopatología de la nefritis lúpica, es importante que nosotros recordemos en sí la fisiopatología del LES. Entonces, como las enfermedades autoinmunes siempre hay una susceptibilidad genética y unos factores ambientales específicos. En esta susceptibilidad genética podemos encontrar una producción excesiva o pues una afectación de la eliminación de los ácidos nucleicos que llevan a estimular la reacción inmune. También podemos encontrar una mayor generación de productos de respuesta inmunitaria innata, especialmente el interferón tipo 1, y también la producción de señales de células de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, como ya mencionamos, se va a producir un desencadenante ambiental que va a llevar a la exposición de ácidos nucleicos intracelulares o externos, como por ejemplo un virus o restos de células apoptóticas a las células dendríticas plasmocitoides. Las células dendríticas plasmocitoides son aquellas que van a empezar a generar la liberación del interferón alfa y estas van a llevar a aumentar la capacidad de las células dendríticas mielocíticas. Estas van a empezar a presentar mayor cantidad de antígenos, promoviendo la activación de los linfocitos T y la diferenciación de los linfocitos B para la producción de los anticuerpos. Los linfocitos T van a expresar también CD154 y también interleuquina 21, que van a ayudar a los linfocitos a la generación de células plasmáticas productoras de anticuerpos. Aquí hay otro factor muy importante que va a ser la producción del factor activador de linfocitos B, que es el BAF, que es un factor de supervivencia y también que promueve la diferenciación de los linfocitos B. Estos anticuerpos que se están produciendo por los linfocitos B se van a unir al antígeno formando pues los famosos inmunocomplejos y estos inmunocomplejos también van a generar como dos mecanismos para generar una mayor activación inmunitaria. Entonces estos inmunocomplejos van a
activar la respuesta inmunitaria a través de los Toll-like receptors endosómicos que se van a encontrar tanto en las células dendríticas plasmocitoides como en los linfocitos B. Y además de este mecanismo, estos se van a depositar cercanos a los vasos sanguíneos y esto va a generar una activación del complemento. Esta activación del complemento pues también nos va a llevar a la inflamación y al daño tisular. Además, toda esta reacción inmune va a llamar a los menocitos y a los macrófagos que van a producir las especies reactivas de oxígeno y las citocinas proinflamatorias. Y además, el interferón también va a estimular a las células endoteliales y va a generar una mala reparación vascular y esclerosis. ¿Sale? Listo. Aquí ya vamos a hablar un poco más sobre la fisiopatología a nivel renal. Entonces, en cuanto a la fisiopatología a nivel renal, vamos a tener lo mismo que mencionamos anteriormente. Entonces, vamos a tener las células dendríticas que se van a ver expuestas a una activación del ambiente, a ácidos nucleicos que van a llevar a que éstas se activen y a su vez activen a los linfocitos T y a los linfocitos B. Como ya hemos mencionado, los linfocitos T se van a diferenciar en linfocitos T helper y el linfocito T va a tener diferentes estímulos, ya sea por el BAF, que como ya habíamos mencionado, va a aumentar la generación de la diferenciación de los linfocitos B y también va a inhibir su apoptosis. Y además, el linfocito T también va a favorecer la actividad del linfocito B. El linfocito B, pues ya se diferencia la célula plasmática y esta célula plasmática es la que va a producir los anticuerpos y estos anticuerpos van a ir a las células del endotelio renal. Es importante reconocer que para la fisiopatología de la nefritis lúpica es muy importante dónde se van a depositar los inmunocomplejos. Entonces, los inmunocomplejos más importantes en esta patología van a ser los compuestos por ADN y pues el anti-DS-DNA. Estos también se pueden llegar a estar formados por cromatina, C1q, que es un factor muy importante del que vamos a hablar más adelante, ubicutina, ribosomas, y también elementos glomerulares como partes de la membrana basal y el mesáneo. Cuando estos inmunocomplejos se forman en el mesáneo o en el espacio subendotelial, estos complejos inmunes que se presentan son grandes y con una carga aniónica que les impide pasar la pared capilar glomerular. Estos depósitos se van a encontrar cercanos a la membrana basal y esto les ayuda a tener una comunicación con el espacio vascular y va a generar la activación del complemento que ya habíamos mencionado y esta activación del complemento pues va a llevar a la migración de los neutrófilos. Si estos complejos se encuentran de forma subepitelial, se han propuesto dos mecanismos principales para la formación de estos complejos. Uno de un antígeno catiónico que pueda pasar por la membrana basal y quedarse a nivel subepitelial para formar el complejo antígeno-anticuerpo o ya anticuerpos dirigidos a las células epiteliales. Y esto genera el daño de las células glomerulares epiteliales, ya específicamente en los podocitos, lo que me puede llevar pues a presentación de síndrome nefrótico o proteinuria en rango nefrótico. Otros mecanismos fisiopatológicos importantes va a ser la regulación a la alta y la activación de las moléculas de adhesión en el endotelio que permiten el reclutamiento de células proinflamatorias y que dan paso a la lesión autoinmune en las diferentes capas pues, de la membrana de filtración glomerular. ¿Vale? Otro factor muy importante en la fisiopatología de la nefritis lúpica van a ser los neutrófilos, especialmente los NETs. Entonces, los NETs son las trampas extracelulares de neutrófilos que están formados por cromatinas, histonas y proteínas, que son una red que está diseñada para capturar pues, el patógeno y destruirlo, y es un mecanismo de defensa y pues este mecanismo se llama la netosis. Sin embargo, con todas las predisposiciones genéticas que se generan en la nefritis lúpica, esto genera que estas NETs o estas redes generen una mayor cantidad de antígenos nucleares y una mayor producción de anticuerpos que van a desarrollar toda esta cadena inmune que ya hemos mencionado, con la inflamación, el daño endotelial y la importante producción del interferón alfa. ¿Vale?
Listo. En cuanto a histología, nos pareció muy importante recordar un poco los conceptos básicos para ubicarnos, debido a que la histopatología es algo muy importante en la nefritis lúpica. Entonces, recordar rápidamente que el corpúsculo renal se compone por el glomérulo y la cápsula de Bowman. El glomérulo va a estar compuesto por la arteriola aferente, que va a entrar al glomérulo para pasar pues, la sangre para ser filtrada, las células mesangiales intraglomerulares que se van a encargar de la fagocitosis y la degradación lisosomal, y la arteriola deferente que va a salir del glomérulo con la sangre pues ya filtrada. ¿Vale? En cuanto a la cápsula de Bowman, esta va a tener una capa parietal o externa que va a estar compuesta por un epitelio escamoso simple, una capa visceral interna que va a ser donde se encuentran los podocitos, y el espacio de Bowman que va a ser el espacio que se encuentra entre estas dos capas. ¿Vale? Y el aparato yuxtaglomerular que se va a componer por las células yuxtaglomerulares que se encargan, pues están ubicadas en la arteriola aferente y se encarga de la síntesis de renina, la mácula densa que mide la concentración tubular de sodio y las células mesangiales extraglomerulares que se encargan de una autorregulación del flujo. Vale. En esta diapositiva podemos ver un poco específicamente la membrana de filtración glomerular, que es muy importante tenerla en cuenta debido a que aquí se van a encontrar principalmente depositados los inmunocomplejos. Entonces, la membrana de filtración glomerular va a tener el endotelio capilar glomerular, que tiene unas fenestraciones que lo podemos ver mejor pues, en las imágenes de abajo. Entonces, ahí está el endotelio con sus respectivas fenestraciones, y en la imagen de la derecha también se ven las fenestraciones endoteliales. Y vamos a tener también la membrana basal glomerular, que va a tener tres capas: la lámina rara interna, que está hacia el endotelio, la lámina densa y la lámina rara externa, que está hacia los podocitos. Y finalmente, los podocitos que pues, corresponden a la capa visceral de la cápsula de Bowman, y que tiene sus pies rodeando los capilares, que se ve muy bien en la imagen de la derecha. Y la imagen de la izquierda, bueno, sí, aquí lo que vamos a encontrar son dónde se van a ubicar los inmunocomplejos en la fisiopatología de la nefritis lúpica. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, como vamos a ver más adelante, la nefritis lúpica va a tener una clasificación histopatológica. Esta clasificación histopatológica va a depender mucho de dónde se encuentran depositados los inmunocomplejos. En la clase 1 y en la clase 2, lo que vamos a encontrar es un depósito en el mesangio. Lo podemos ver en la imagen, que se encuentran los depósitos al lado de las células mesangiales. Entonces, estos depósitos van a generar una activación de las células mesangiales y van a generar la glomerulopatía mesangioproliferativa. En la clase 3 y en la clase 4, que es la que podemos ver arriba, vamos a encontrar unos depósitos subendoteliales que, pues, como dice el nombre, se van a encontrar supraendotelialmente y van a generar una activación de las células endoteliales. Y en la clase 5, ya lo que vamos a encontrar son unos depósitos subepiteliales que van a llevar a la activación de los podocitos, y esta clase es la que me va a llevar generalmente a la proteinuria masiva, pues por el daño de los podocitos. ¿Dale? Otras características importantes que debemos saber antes de pasar a esta clasificación histopatológica son el término de hipercelularidad mesangial. La hipercelularidad mesangial va a ser pues algo visto en las biopsias renales, que me habla de que se va a generar, se va a poder contar mayor o igual 4 núcleos celulares rodeados por matriz en el área mesangial. También vamos a tener algo denominado la hipercelularidad endocapilar, que básicamente es la hipercelularidad que se genera en los capilares glomerulares como consecuencia de la migración de las células inflamatorias. Y también vamos a encontrar la hipercelularidad extracapilar, que van a ser las denominadas medialunas, que se generan por la proliferación endotelial de monocitos y o macrófagos, la proliferación de diferentes células en el espacio de Bowman. También recordar que estas alteraciones se pueden llegar a presentar de forma global con una afectación de más de la mitad del ovillo.
segmentaria con una afectación de menos de la mitad del ovillo. También la podemos encontrar difusa con una lesión de más del 50% de los glomérulos y focal con una lesión menos del 50% de los glomérulos. Esta diapositiva es para que podamos ver histológicamente cómo se ve la hipercelularidad. Entonces, en la imagen A podemos ver una hipercelularidad que se encuentra en el mesangio. En la imagen B podemos ver la hipercelularidad endocapilar que se ve con la flecha negra en la imagen B. Y en la hipercelularidad extracapilar, que van a ser las medialunas, que pues se ve claramente señalado con las imágenes, con la flecha negra, y que está compuesto por diferentes tipos de células. ¿Vale? Listo. En cuanto a la presentación clínica, es importante que reconozcamos que no se van a presentar unos signos específicos, sino que se puede llegar a presentar tempranamente, principalmente en los pacientes que están tempranamente en la enfermedad. Entonces, si es tempranamente la enfermedad, no se van a presentar unos signos que me indiquen que de pronto el paciente está empezando a desarrollar una nefritis lúpica. Entonces, por esto se debe tratar de realizar un tamizaje con laboratorios en los pacientes que se les detecta lupus al diagnóstico y un seguimiento anual. Se debe pedir mínimamente unos niveles de creatinina sérica, una proteinuria en 24 horas y un análisis, que el análisis de estos componentes de laboratorio son los que me pueden llegar a dar pistas si el paciente está desarrollando alguna patología renal. ¿Vale? Entonces, es muy importante que nos fijemos en la proteinuria. En la imagen de la derecha vemos la prevalencia de diferentes manifestaciones clínicas en los laboratorios que llegan a presentar los Ok. pacientes con nefritis. ¿Perdón, doctor? Bueno, de diferentes manifestaciones que pueden llegar a presentar los pacientes con nefritis lúpica. Pero la proteinuria es clave para el diagnóstico. Como podemos ver, aproximadamente el 100% de los pacientes van a llegar a presentar una proteinuria. Sin embargo, necesariamente tiene que ser en rango nefrótico o tiene que ser con un síndrome nefrótico. Como ven, el 50% de los pacientes llegarán a presentar este tipo de proteinuria, pero el otro 50% pues puede presentar simplemente una proteinuria en rango no nefrótico. También el 80% de los pacientes van a llegar a presentar una hematuria microscópica. Sin embargo, menos del 5% de los pacientes van a llegar a presentar una hematuria macroscópica. Y otro hallazgo importante van a ser los cilindros urinarios. ¿Vale? También vamos a llegar a ver lo que son los acantocitos, que son característicos del sangrado glomerular, que los podemos ver en la imagen A, señalado con flechas rojas, que pues son estos em, glóbulos rojos dismórficos. Y como ya habíamos mencionado, pues la hematuria microscópica es un hallazgo común, se puede llegar a presentar en el 80% de los pacientes, y también podemos encontrar cilindros urinarios presentes en el 30% de los pacientes, que lo podemos ver en las imágenes de abajo, la B y la C. Y también se pueden llegar a presentar glóbulos blancos, que me hablan de una inflamación intrarrenal. En cuanto al síndrome nefrótico y la proteinuria en rango nefrótico, es importante que lo recordemos porque, como mencionamos, es una parte importante de la presentación clínica. De recordar que el síndrome nefrótico es encontrar proteína mayor o igual a 3,5 gramos en 24 horas o un cociente de proteinuria, creatinuria mayor o igual a 3.000, asociado a hipoalbuminemia menor a 3,5 gramos de decilitro, edema o hiperlipidemia. En cambio, la proteinuria en rango nefrótico es encontrar los mismos niveles de proteinuria, ya sea mayor de 3,5 gramos en 24 horas en proteínas en 24 horas, un cociente de proteinuria creatinuria mayor o igual a 3.000, pero lo que se encuentra aquí es que la albúmina generalmente está normal, el edema puede estar ausente o leve y los lípidos pueden estar normales o levemente elevados. ¿Vale?
Listo. Entonces, algo que debemos tener en cuenta cuando nosotros le tomamos estos exámenes al paciente es que si en la proteína en orina la encontramos mayor a 500 miligramos de decilitro o encontramos una proteinuria más disminución de la filtración glomerular sin otra causa que encontremos fácilmente, pues esto ya sería una indicación para que yo le envíe a mi paciente una biopsia renal. Siguiente. En esta biopsia renal yo puedo hacer una inmunofluorescencia. En esta inmunofluorescencia se encuentra algo muy importante para la linfitis lúpica, que es el patrón Full House. El patrón Full House hace referencia a la presencia en la inmunofluorescencia de todos los inmunoreactantes, es decir, IgG, específicamente el IgG1 y el IgG3, el IgA, el IgM, el C1q y el C3. Es importante saber del C1q porque si este llega a presentar una tinción intensa, indica nefritis lúpica con la misma sensibilidad y especificidad que lo haría, pues no con la misma, pero con una sensibilidad y especificidad cercana a un patrón Full House. Aunque se presentan en varios pacientes con nefritis lúpica, no es necesario para el diagnóstico y se puede llegar a presentar en otras patologías, no con la misma prevalencia, pero es importante conocer que se podría llegar a presentar en endocarditis, hepatitis C, transporte sistémico y glomerulonefritis post-streptocócica. ¿Vale? Y acá podemos ver algunos hallazgos específicos que se pueden encontrar en la microscopía electrónica. En la imagen F vamos a ver lo que son los depósitos subendoteliales que se pueden encontrar en formas proliferativas. En la imagen G, que es la del medio, podemos ver cómo se ven los depósitos subepiteliales que se pueden encontrar en la nefritis súbita membranosa. Y en la imagen H, que es la de la derecha, podemos ver inclusiones tubuloreticulares que se han visto relacionadas con el aumento de la expresión del interferón. Listo. Entonces, ya después, como con todos los conceptos que nos dio Sara, vamos a ver cómo las guías enfocan el diagnóstico de la nefritis lúpica. Recordemos que hasta un 90% de los pacientes van a tener cambios anatomopatológicos que podamos detectar en una biopsia. Y como dijo Sara, no necesariamente todos estos pacientes que presentan los cambios van a tener una nefritis con relevancia clínica. Por esta discordancia, tenemos que hacer el tamizaje en todos los pacientes. ¿Qué nos dice la guía de la CADI? La guía de la CADIGO nos dice que si tenemos un paciente con nefritis lúpica, lo vamos a testear, ya sea en el control anual, si estamos en el debut de la enfermedad o si sospechamos que el paciente tiene un flare. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga actividad de la enfermedad. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con lo que nos dijo Sara, la creatinina, el uroanálisis, la proteína y también vamos a tomar niveles serológicos de anti-DNA, esto para evaluar la actividad de la enfermedad. Esto lo hacemos en todos los pacientes como diferencial y esperamos obtener lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Vamos a evidenciar la proteinuria, como dijo igualmente Sara, mayor de 500 y un sedimento positivo. Los acantocitos, como para puntualizar términos, la idea es que sean más del 5% y que haya cilindros e igualmente pues la hematuria microscópica. Una vez tenemos esto, debemos empezar a evaluar qué vamos a hacer con nuestro paciente. Y este es el segundo paso. En el segundo paso vamos a tomar una proteinuria 24 horas con estos hallazgos. Y esa proteinuria la vamos a clasificar. Si tiene proteinuria de una vez, más de 500 miligramos día, vamos a hacer la biopsia renal. ¿Listo? Sin embargo, si no la tiene, no nos quedamos tranquilos con eso y vamos a repetir todo el proceso. Si nuevamente sale negativa, entonces ya nos quedamos tranquilos. Si esta vuelve a salir positiva, de una vez biopsia renal. Sin embargo, esta no es la única forma en la que nosotros podemos abordar estos pacientes, solo con el uranálisis, sino que, por ejemplo, podemos sacarles una tasa de filtración glomerular y si esta está alterada, deberíamos volverla a repetir. Y si sale 2 veces alterada, ese paciente también se va para biopsia. También podríamos complementarlo con proteinuria 24 horas si tenemos una tasa de filtración pues alterada. Sin embargo, pues la guía nos dice, repita la misma prueba que salió alterada. ¿Listo? ¿Qué dice la ULAR? Digamos que tenemos dos grandes guías por comparar. Tenemos la ULAR, que es de 2019, que también nos habla sobre cuál es la forma de abordar el diagnóstico y el manejo, y la guía de CADIGO de 2023.
La idea es empezar a compararlas y como vemos, muchas cosas concuerdan. Acá también utilizamos el mismo corte de proteinuria, sin embargo, nos recuerda algo muy importante, que la biopsia es indispensable para evaluar el diagnóstico y el pronóstico del paciente. En nefritis lúpica van a encontrar muchísimas veces que se intenta enfocar al paciente para un examen mucho menos invasivo. Sin embargo, aún es bastante necesario, es indispensable para hacer un diagnóstico, entonces no debemos privar al paciente de la biopsia o del diagnóstico, considerando que sea un procedimiento pues invasivo. Digamos que por ahora está indicada y sigue siendo el gol estándar. Tenemos que evaluarla con la biopsia y como vemos acá, ellos utilizan la clasificación de 2003 para clasificar la nefritis o los hallazgos histopatológicos y ya vamos a hablar un poquito de esto y cómo se clasifica. Listo. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de presentación en la biopsia renal. ¿Cuáles son los daños que podemos llegar a presentar? Podemos presentar a grandes rasgos cuatro: la glomerulonefritis, daños vasculares, daños tubulointersticiales, la podocitopatía y acá se las pongo para que lo tengan en cuenta, los daños por medicamentos. Digamos que en el lupus, incluso para los medicamentos que utilizamos para la inmunosupresión en nefritis lúpica, vienen siendo nephrotóxicos. Entonces puede generar un daño crónico o un daño agudo dependiendo sobre el riñón. Entonces no podemos simplemente decir que el paciente tiene una nefritis lúpica, sino que también podemos abordar el enfoque desde qué medicamentos se está tomando para el control del lupus y otras comorbilidades que están afectando el riñón. ¿Listo? Esto como para dejarlo en una acotación, siendo que básicamente es uno de los principales mecanismos para la afectación renal en el lupus. ¿Cuál de todas estas es más frecuente? La glomerulonefritis. Recordemos que, como nos dijo Sara, esto depende de la localización de los inmunocomplejos y el patrón de lesión que presenten. ¿Listo? Pero vamos a hablar acá de otros fenotipos importantes. La glomerulonefritis pauciinmune. ¿Qué quiere decir eso? Pauci significa poquito y pues inmune, eso nos quiere decir que los complejos inmunes que se presentan son bastante pues escasos. Esto nos da un patrón de presentación muy característico de otros tipos de patologías que son, por ejemplo, las vasculitis. Sin embargo, si tenemos un paciente con diagnóstico de lupus que no cumple los criterios de vasculitis, podríamos decir que tiene un fenotipo de presentación de una glomerulonefritis pauciinmune. ¿Por qué esto es importante? Porque estos pacientes tienen una menor tasa de remisión, una supervivencia renal muchísimo más corta. Eso quiere decir que terminan más rápido en terapia de reemplazo renal y la estabilidad de la función renal no es tan fácil de controlar. Estos pacientes tienden a ser más recaídas, sus presentaciones son más abruptas y puede o no que esté asociada a varios tipos de vasculitis. ¿Listo? Sobre cuál es el otro patrón que deberíamos tener en cuenta las glomerulonefritis, como nos habló Sara, sobre la proliferación extracapilar, lo que hablamos del patrón de medialunas. Este tiene una definición y es que esa proliferación ocupe o sea mayor al 10% de la circunferencia de la cápsula de Bowman. Como pueden ver acá, toda esta es la circunferencia y si tuviéramos este pedacito y cumple el 10%, eso ya nos daría para una glomerulonefritis en medialunas. ¿Qué pasa? Que esto no solo es un hallazgo histológico, sino también es un síndrome clínico, el síndrome clínico de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, en donde tenemos una reducción de la función renal en menos de 3 meses, un sedimento positivo, eso quiere decir que tenemos también hematuria, y adicionalmente tenemos el hallazgo histopatológico de la proliferación extracapilar. Digamos que tenemos varios patrones de presentación, sin embargo, el tipo 1 es el, digamos, más común, un patrón granular, como podemos observar acá, tenemos patrones lineares y el tipo 3, patrón pauciinmune, en donde no encontramos tantos complejos inmunes. ¿Listo? Digamos que también para abordar esta patología nos hablan de diferentes tipos de composición. Como dijo Sara, esto no solo está compuesto de un tipo de células, sino también puede ser células y fibrina. Entonces, de acuerdo a eso, tendremos tres clasificaciones: si es celular, si es fibrosa o si es fibrocelular, dependiendo del porcentaje de células, si es más del 75% de células, con menos del 25% de la matriz fibrosa. Si estos valores se invierten, sería fibrosa y si está en un punto intermedio del corte, sería fibrocelular. ¿Listo? Ya pasando a la afectación vascular, recordemos que hasta un tercio de estos pacientes tienen afectación vascular, entonces es importantísimo buscarla. ¿Por qué? Porque afecta directamente en la supervivencia de estos pacientes. ¿Listo?
¿Cuáles son las grandes presentaciones? Tenemos 5. ¿Cuáles? El depósito de inmunocomplejos, como vemos acá, esta es una inmunofluorescencia en donde nos muestran marcados los inmunocomplejos en los capilares piritubulares. Como pueden ver acá se ve como los ovillos y pues se marcan y actúa literalmente como una glomerulonefritis, sin embargo, afecta los vasos. La aterosclerosis, en donde hay un aumento de la capa de fibrina, como podemos observar acá. La microangiopatía trombótica, que puede o no estar asociada a otras manifestaciones hematológicas del lupus. ¿Eso qué quiere decir? Anemias hemolíticas, también compromisos trombóticos, SAF, en donde vamos a encontrar una necrosis fibrinoide y lo que reconocemos histológicamente o lo que ustedes pueden ver acá como la piel de cebolla. También tenemos una vasculopatía no necrosante o no inflamatoria, que esta básicamente es la estenosis de los vasos del glomérulo, que no está tan mediada inmunológicamente, sino que simplemente estos van llenándose de fibrina y se estenosan y ocluyen totalmente la luz. Y la vasculitis renal es cuando tenemos una verdadera afectación de los túbulos del glomérulo por complejos inmunes. Entonces se engruesan, se engruesan, se engruesan porque dentro de las paredes están acumulando complejos inmunes. Esto sobre las presentaciones vasculares. Ahora sobre la presentación tubulointersticial, esto es más un marcador de cronicidad, entonces tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos o no a tratar un paciente. Tenemos dos presentaciones, la intersticial, en donde ven no hay tanta oclusión de la luz de los túbulos, y la tubulitis, en donde sí ven un poco más afectadas la luz. ¿Listo? Y además se ha visto asociado con resultados independientes para el control de la función renal. Por último, no vamos a hablar tanto de la podocitopatía, porque los cambios se manifiestan como si fuera una enfermedad de cambios mínimos. Eso quiere decir que le vamos a tomar una biopsia a nuestro paciente que tenga un síndrome nefrótico y no va a tener mayores cambios. Los diagnósticos son con bajo lámparas, bajo el contexto del paciente y adicionalmente una biopsia que no muestre varios cambios. Entonces esto se trata diferente como otra entidad, simplemente pues para mencionarlo y tener en cuenta de que una biopsia que se muestre, entre comillas, normal, no descarta un fenotipo de lupus como la podocitopatía lúpica. Listo. Entonces tenemos otros hallazgos que nos van a hablar de la actividad o no de la enfermedad. Recordemos que si tenemos una anoxia podemos igualmente generar fibrosis. Sin embargo, esa fibrosis se puede diferenciar de cuando la enfermedad está activa, está haciendo daños en ese momento. ¿Cuáles tenemos? Los trombos hialinos. ¿Qué pasa con los trombos hialinos? Son depósitos eosinofílicos subendoteliales. Sin embargo, estos no son trombos reales. Ellos no ocluyen la luz, como vemos, son subendoteliales y no están hechos de fibrina, entonces son eosinofílicos. Digamos que el nombre es más algo que ya se ha quedado, que siempre ha aparecido en la clasificación, entonces por eso se siguen apareciendo así. Pero recuerden que no son trombos reales. La cariorrexis, que básicamente vamos a ver núcleos apoptóticos y fragmentados, como pueden ver acá los pedacitos de los núcleos. También tenemos la necrosis fibrinoide, que es un depósito de fibrina asociado a la alteración de la membrana basal, como pueden ver acá. Y hay lisis del mesangio, como ven acá el espacio que básicamente sobra. También recuerden que no es necesario que aparezca como cariorrexis, como para diferenciarlo de la necrosis, simplemente pues la destrucción de las células mesangiales. Y el ACE de alambre, que básicamente también son acúmulos inmunes, igualmente subendoteliales como los trombos hialinos, sin embargo, estos son muchísimo más rígidos y se ven homogéneos, entonces como pueden verlos acá, y básicamente se describen como asas de alambre. Estos dos, los trombos hialinos y las asas de alambre, son característicos de las lesiones de clasificación tipo 3 y 4. Como bien nos habló Sara sobre la distribución de los complejos inmunes en la nefritis lúpica, estos son subendoteliales en la clase 3 y 4. Por eso estos los hacen definitorios de estos dos tipos de clasificaciones. Como les hablé, tenemos dos grandes clasificaciones para hablar de la histología de la nefritis lúpica. Tenemos la del 2003 y una actualización de 2018. ¿Por qué les traemos la de 2003? Si ustedes dirán que, pues, ¿por qué no traemos lo más nuevo? Es porque la guía la AULAR, que es pues la Asociación Europea, la de 2019, sigue recomendándonos el uso de la clasificación de 2003. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, igual vamos a hacer como un pequeño repaso de esta.
La tipo 1, que es pues la mesangial, solo se ve en inmunofluorescencia. La tipo 2, hay una expansión mesangial, como recordemos, las 4 células que deben haber en el mesangio, como nos dijo bien Sara de cómo se define. Y tenemos la nefritis lúpica focal y difusa. Por eso aclaramos estos términos al inicio, porque si es focal hay una afectación de menos del 50% de los glomérulos y tenemos los depósitos subendoteliales. La diferencia entre la difusa es que tenemos una afectación de más del 50% de esos glomérulos y seguimos teniendo depósitos subendoteliales. La membranosa vamos a tener también afectaciones subepiteliales, sin embargo, va a haber un engrosamiento de la membrana basal como diferencial y adicionalmente la clase 6, que es la nefritis lúpica esclerosada. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre la de 2018? Que aclararon un montón de términos. Aclaramos el término de la glomerulonefritis en media luna o rápidamente progresiva, el de la fibrosis, de la necrosis fibrinoide, y esto nos da muchísima más claridad. ¿Qué pasaba con estas definiciones? Que básicamente los patólogos tenían mucha dificultad para hacer un consenso entre ellos. Entonces, esa es la ventaja que nos trae la de 2018, que es mucho más como objetivizada para dar un diagnóstico específico y preciso. Y como recordemos, Sana no lo dividió en proliferativas y no proliferativas. Las no proliferativas, la clase 1 y clase 2, se siguen tratando de una misma manera y la clase 3 y 4 y 5, que son las proliferativas, se tratan de diferente manera. Entonces, al tener una buena clasificación, podemos orientar un buen tratamiento y eso es lo que nos da la ventaja de haber definido pues mejor esos términos. Listo. Entonces, adicionalmente, cuando nosotros tenemos nuestra biopsia, nos van a reportar algo llamado el índice de actividad y cronicidad. Este es el clásico, el índice del Instituto Nacional de Salud, el NIH, que nos habla de cuáles son esos cambios que nos sugieren que la enfermedad está activa y cuáles se deben a la cronicidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, un paciente que ya lleva años con su nefritis lúpica y empieza a hacer otra vez hematuria, más proteinuria, y le tomamos una biopsia. Pero resulta que esa biopsia solo nos muestra cambios crónicos, nos muestra una progresión de la enfermedad, pero nos muestra que esta es por fibrosis, el tejido ya está dañado y por eso el riñón está empezando a mostrar esa afectación. No es que tengamos que volver a inmunosuprimir al paciente, sino que esto es la evolución natural de la enfermedad. Listo. Entonces, ¿cuáles son pues esos como puntos de corte? Tenemos que el componente de actividad es hasta 24 y el componente de cronicidad es hasta 12. Esto nos habla de un pronóstico que puede llegar a tener la biopsia. Un índice de actividad mayor a 7 es de mal pronóstico y al igual un índice de cronicidad mayor a 3 nos habla de un mal pronóstico y de una mala evolución de la enfermedad, pues de la nefritis lúpica. ¿Listo? Ahora con esto, ¿cómo vamos a enfocar el tratamiento? Como ya les había dicho, la clase 1 y la clase 2 son no proliferativas, entonces básicamente la mayoría puede que haya una excepción, pero la mayoría va a tener una función renal conservada. No se va a presentar por rangos alarmantes de proteinuria ni síndrome nefrótico. Entonces, básicamente, a estos pacientes le vamos a dar nefroprotección con un tratamiento que luego les voy a explicar, que le vamos a dar absolutamente a todo el mundo para tratar de proteger ese riñón y salvar lo que tenemos y que esa enfermedad no avance. Cosa diferente es que nosotros tengamos una biopsia con clase 1 o clase 2, pero tengamos un síndrome nefrótico. Como les dije acá, importantísimo, debemos evaluar una podocitopatía lúpica. ¿Listo? Y vamos a tratarla como una enfermedad de cambios mínimos. Esto ya nos remite a otra guía del acádigo y pues no es el objetivo de la charla, pero recordar que siempre que tenemos una biopsia clase 1 o clase 2 y un síndrome nefrótico, sospechemos de podocitopatía lúpica. Ahora bien, ¿qué pasa con las clases 3, 4 y 5? Idealmente nosotros vamos a inmunosuprimir a estos pacientes. ¿Y cuáles van a ser nuestras metas para inmunosuprimir? Tenemos dos grandes conceptos, el del acádigo y el del aular. ¿Listo? ¿Cuál, digamos que abre una perspectiva más para seguimiento? El del aular, porque nos habla de cortes más fáciles de seguir. A los 3 meses, una reducción del 25% de la proteinuria. Una respuesta clínica parcial la vamos a medir a los 6 meses con una reducción del 50% y una respuesta clínica completa, una proteinuria de menos de
0,5 gramos a 0,7 gramos en 24 horas a los 12 meses. ¿Listo? Entonces, digamos que nos habla de una línea de tiempo de cómo seguir ese paciente. Sin embargo, la CADIGO no hace eso, nos habla más de protocolos de 6 a 12 meses y cómo vamos a evaluarla si es completa, parcial o que simplemente ese paciente no respondió a la terapia. Por eso, básicamente, cuando vamos a hacer una terapia de inducción, nos recomiendan un poquito más enfocarnos hacia los términos del EULAR, porque nos va a dar una línea de tiempo más clara de cómo evaluar ese paciente. Ahora bien, esto es para los pacientes que se presentan con una proteinuria, pero pues no en rango nefrótico. ¿Qué pasa con el rango nefrótico? Se ha visto que estos pacientes tienden a demorar mucho más tiempo en bajar los niveles de proteinuria. Por lo tanto, según la EULAR, podemos aumentar el plazo de 6 a 12 meses en cada uno de los cortes para así em, tratar de objetivizar un poco más cómo van a bajar esos rangos de proteinuria si estamos hablando de un paciente en rango nefrótico. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de inmunosupresión, que es lo que nos trae acá. Tenemos los grandes rasgos, 3, 4 y 5. Recordemos que, como les dije, hay expresiones vasculares que se pueden diferenciar de microangiopatía trombótica. La microangiopatía trombótica es todo un espectro clínico donde presentamos una anemia hemolítica, trombocitopenia, afectación renal. Entonces, la idea es descartarla o si la tenemos, hay toda una otra guía de tratamiento para poder tratar estos pacientes. Acá, en esta charla, vamos a abordarla con pacientes que solo cursan con nefritis lúpica. Entonces, según la CADI, si solo cursamos con nefritis lúpica, ¿qué debemos hacer? Vamos a evaluar nuestro índice de actividad y cronicidad. Si tenemos solo cronicidad, entonces nosotros básicamente vamos a dejar ese paciente quietico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no tiene actividad de la enfermedad, no necesitamos hacerle nada. Cosa diferente si tiene actividad de la enfermedad. Si tiene actividad de la enfermedad, vamos a pulsear esos pacientes. ¿Qué quiere decir? Le vamos a dar dosis altas de corticoides. Los corticoides, recordemos que tienen dos grandes mecanismos de acción, los genómicos y los no genómicos. Los genómicos son cuando inactivamos el factor kappa beta y eso nos inhibe la producción de factores proinflamatorios. Sin embargo, cuando superamos una dosis de corticoides muchísimo más alta, vamos a ver efectos sistémicos. Eso es lo que queremos lograr con esta terapia. ¿Por qué? Porque es muchísimo más rápida y muchísimo más efectiva para inducirlo ya. El paciente tiene una actividad y debemos pararla ya. Por eso nos hacemos de la mano de efectos sistémicos, en que consiste en frenar la proliferación de linfocitos T y B y bloquear la entrada de calcio y potasio a las células, pues así frenando actividades esenciales de estas mismas. ¿Listo? Esto nos dice la CADI. ¿Qué nos dice la EULAR? Nos dice en cualquier nivel de actividad, con o sin signos de cronicidad, lo vamos a pulsear. Esto viene básicamente igual. Pero, ¿cuál es como la consideración? ¿Qué pasa cuando hay clase 5? Cuando hay clase 5 vamos a evaluar una cosa. Si tiene proteinuria en rango nefrótico, cosa que es diferente acá, simplemente si es clase 5 también vamos a pulsear. ¿Listo? Y hay veces cuando tenemos una clase 5, pero no está en rango nefrótico, tratamos de iniciar bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona. A esos pacientes los vamos a evaluar a los 3 meses. Si a los 3 meses esa proteinuria está mayor a 1 gramo en 24 horas, también lo voy a pulsar. ¿Listo? Diferentes, ¿cuáles son los esquemas? Básicamente la dosis de metilprednisolona es la misma de 0,25 a 0,50 gramos kilogramo, más o menos por 1 a 3 días, dependiendo de cómo veamos la evolución del paciente, y vamos a hacer un desescalonamiento. Estos esquemas para la 3 y la 4, acá me quedó mal, perdón, la 3 y la 4, es igual como lo daríamos en cualquier paciente con en la guía de la CADI. En la aular se hacen una diferencia si tenemos una tipo 5. En la tipo 5 vamos a tener una reducción más como cortica, perdón, de los corticoides, hasta menos de 5 miligramos día durante 3 meses y una reducción de 3 a 6 meses hasta 7,5 hasta 10 gramos si tenemos clase 3 o 4. Si ven la dosis de corticoides es un poquito más baja, un tris de nada, en la clase 5 aislada. ¿Listo? Ahora, una vez pasamos
de dar los corticoides, tenemos que hacer un tratamiento de inducción. Tenemos que dejar a ese paciente bien inmunosuprimido. Y acá nos vamos a devolver. Vamos a utilizar los mecanismos, pues, inmunosupresores. Tenemos la ciclofosfamida, que la ciclofosfamida básicamente es un alquilante, hace uniones covalentes con el ADN e impide, pues, la nueva replicación. Básicamente daña de tajazo el ADN y no puede volver a replicarse esas células. Listo, utilizamos la ciclofosfamida y pues acá les traigo un poquito de cómo son los metabolitos. ¿Por qué? Porque la ciclofosfamida es bastante conocida por su toxicidad. Tenemos toxicidad hematológica, urológica, reproductiva, pulmonar y la que ustedes quieran. Básicamente dada por las mostazas o las acroleínas. Digamos que las que más nos preocupan son la hematológica y la urológica. La urológica es clásica, súper descrita, la cistitis hemorrágica, incluso hay medicamentos para prevenirla, y el CA de vejiga. La ciclofosfamida se ha asociado con el desarrollo de cáncer, tanto el CA de vejiga como los orofaringios. Entonces, ¿de qué depende este desarrollo de cáncer? De la dosis total que hemos recibido durante toda nuestra vida de ciclofosfamida. Por eso es importante tratar de ver, bueno, a este paciente le han dado 70 veces ciclofosfamida, ya superó la dosis tóxica, entonces si tiene más de 36 gramos acumulados, hay mayor riesgo de malignidad, tanto oncológica como urológica, y si tiene más de 80 gramos, hay riesgo de mielofibrosis. Entonces hay que estar bien pendientes con este medicamento. ¿Qué pasa? Hay una discusión con la dosis. La dosis tenemos dos grandes esquemas. Vamos a iniciar con el que surgió primero. A eso de 1986 descubrimos o hicimos un estudio, se llama el estudio del NIH, en donde utilizaron una dosis alta de ciclofosfamida y se dieron cuenta de que la dosis alta de ciclofosfamida es muchísimo mejor que la dosis oral de prednisolona y reduce el riesgo de que esos pacientes entren en enfermedad renal crónica. Desde ese momento, desde 1986, empezamos a usar ciclofosfamida para inducir a los pacientes. Le dábamos su respectiva dosis de glucocorticoides, como vimos ahorita, y le dábamos ciclofosfamida. ¿Qué pasa? Que hacían un montón de complicaciones. Todas estas que ven acá la presentaban estos pacientes porque era una dosis altísima. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente, tratamos de encontrar una dosis más segura. La dosis más segura, una dosis reducida, como vemos, esta básicamente es la esquema de dosis baja. Esta, uno, tiene la misma tasa de remisión, les va igual. O sea, el mismo desenlace de prevención de enfermedad renal crónica estaba igual en ambos, pero la preservación, pero los efectos adversos eran muchísimo menores. Entonces, vamos a decir que básicamente, hasta donde vemos acá, la dosis baja es la mejor. Pero ¿cuál es el truco acá? Las poblaciones en las que fueron hechos los estudios. Digamos que el Eurolupus, que es este estudio, el más nuevito, que nos dijo que la dosis baja era la mejor, solo está validado en caucásicos. ¿Listo? Allá no mezclaron población negra, población asiática o pues latinoamericanos, que como bien Sara nos dijo, es una población de alto riesgo. Es una población que les da muchísimo más duro la nefritis lúpica. ¿En quién sí fue validada? La dosis alta. Entonces la vamos a preferir cuando tenemos pacientes hispanos, afroamericanos, cuando tienen una afectación muchísimo más severa de la enfermedad renal crónica. Entonces vamos a escoger los esquemas dependiendo del paciente que tengamos. Le vamos a dar su dosis de corticoide correspondiente y vamos a seleccionar. Bueno, tengo un paciente caucásico, Eurolupus. Y o tengo un paciente afroamericano, le doy NIH. También hay otra opción de vía oral, sin embargo, pues no está pues tan validada y no hay tantos estudios. Entonces, básicamente, utilizamos estos dos. ¿Qué pasa? Que aún así no nos conformamos. No nos conformamos porque esto sigue haciendo efectos adversos, como vimos, son un montón. Entonces, a eso del 2007 tratamos de validar el micofenolato. El micofenolato inhibe la inosine monofosfato deshidrogenasa. Esta se encarga de, pues, de deshidrogenizar a toda la vía de las purinas. Entonces es un inhibidor de la síntesis de purinas. Entonces no podemos seguir haciendo o produciendo las mismas células que deberíamos. ¿Qué demostró este estudio? Que existe la misma tasa de remisión con ciclofosfamida que con micofenolato. Entonces, idealmente podríamos usar micofenolato.
¿Qué pasa? Pues es un poquito menos accesible que la ciclofosfamida, entonces pues digamos está un poquito más limitado, pero cada vez más lo utilizamos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Digamos que comparados con la ciclofosfamida, vean, diarrea, náuseas, dolor, vómito, no son gran cosa comparada con, por ejemplo, la toxicidad a nivel reproductivo de la ciclofosfamida, que básicamente puede hacer hasta falla ovárica prematura. Entonces, ¿qué demostró este estudio? Nos dio, uno, una dosis de inducción de 2 a 3 miligramos día y adicionalmente nos dijo, usted puede seguir a ese paciente con micofenolato, le puede dar una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos día. Entonces, espectacular. Ahora tenemos 4 formas de hacer inducción después de haber dado nuestro corticoide. Tenemos micofenolato, la ventaja también es oral, entonces súper. Tenemos las 2 dosis de ciclofosfamida, el Eurolupus y el NIH. Y adicionalmente, pues tenemos la dosis de vía oral, sin embargo, pues no lo utilizamos tanto. Y adicionalmente también tenemos una nueva forma de hacer terapia de mantenimiento. ¿En qué se basa la terapia de mantenimiento? Básicamente, ustedes van a tener una terapia de 3 a 6 meses con con el uso de corticoides y con el medicamento de inducción. Después de eso, no pueden dejar al paciente sin inmunosuprimir. Tienen que continuar inmunosuprimiéndolo. Este es un proceso largo, 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 básicamente hasta 5 años. Entonces lo podemos mantener ya sea con micofenolato y la ciatropina. Ya vamos a ver un poco qué es eso. Pero estas son nuestras opciones hasta ahora. Como les dije, este es el régimen de inducción, lo que le vamos a dar de primerazo. O el corticoide que es para todos y el medicamento que elijamos de inducción. Listo. Entonces, como les dije, tenemos otras opciones. Estas opciones no las trae la CADIO para hacer medicamentos de inducción. ¿Cuáles nos trae? Los inhibidores de la calcinurina y el belimumab. Los inhibidores de la calcinurina básicamente inhiben la proliferación de linfocitos tratando de eliminar como la interleuquina 2, que es de las principales que ayuda a la proliferación de linfocitos. Entonces, básicamente, nos baja toda esta población. Tenemos 3 grandes, el tacrolimus, la ciclosporina y la volcosporina. ¿Cuáles hay mayores estudios? El tacrolimus, ¿listo? Aunque la volcosporina aparece como un gran protagonista en la guía de la CADIO, validada por los estudios Aura, que pues siguen y siguen saliendo sobre cómo vamos a usar la voclosporina. ¿Sigue siendo algo nuevo? Sí, no aparece la guía del EULAR también, pero si no tenemos más opciones, súper. Y el belimumab. Como dijo Sara bien en la fisiopatología, vemos que el belimumab es un inhibidor del BAF, del factor activador de linfocitos B. Entonces, como estamos generando menos linfocitos B, generamos menos anticuerpos y se baja la actividad del lupus. Todos estos son medicamentos nuevos. Les sonará como el belimumab, ni siquiera está tanto en la guía del aular, entonces nos vamos a devolver. ¿Qué con esto del belimumab? El belimumab se pintó en el 2019 como un nuevo fármaco para ayudar especialmente a las manifestaciones extrarrenales. ¿Cuáles son las como indicaciones para dar belimumab que teníamos? Corticoides mayor a 7.5 miligramos día y que el paciente no esté controlando la enfermedad, que yo le esté dando esta dosis de corticoides y el paciente siga haciendo lo que son las manifestaciones extrarrenales, artralgias, afectaciones en la piel, afectaciones em, cardíacas, etcétera, que tenga un SLEDAI mayor a 10, que pues es ya los índices de actividad para poder calcularle, que tenga una enfermedad persistente, que yo no haya podido controlar la enfermedad con todas las líneas de manejo, puedo usar belimumab, que tenga un C3 y un C4 disminuido y títulos de anti-DNA altas y enfermedad cutánea y muscular esquelética, que era para las indicaciones que teníamos el belimumab. ¿Listo? Pero ¿cuándo empezó a sonar esto sobre utilizarlo en nefritis lúpica? Sobre la nefritis lúpica tenemos el estudio BLISS. El estudio BLISS nos dice que les va súper como una terapia añadida a en los esquemas que ya tenemos de nefritis lúpica. Entonces se está empezando a utilizar tanto como terapia de inducción como terapia de mantenimiento. Le está pasando casi lo mismo que el micofenolato. Entonces esto es básicamente, entre comillas, lo nuevo, que no es tan nuevo, que tenemos para la nefritis lúpica. Y es así que la guía de la CADIO nos trae esos esquemas que les dije. La suma de los inhibidores de la calcinurina y la suma del belimumab.
Acá encontramos los dos que ya les había pues hablado, la ciclofosfamida y el micofenolato, y acá encontramos los esquemas donde añaden tanto belimumab como los inhibidores de la calcinurina. Como les dije, la proclosporina cada vez está tomando más fuerza, entonces hay que tenerla en cuenta, y pues el belimumab. Cuando este esquema está muchísimo mejor indicado, cuando fueron validados estos estudios, cuando el paciente tiene una tasa de filtración conservada, pero tiene proteinuria en rango nefrótico, podría yo preferir este esquema antes que estos dos. ¿Listo? Ahora, tenemos que, como les dije, ellos están tratando de diferenciar un poco entre la clase 5. Entonces, ¿qué pasa? Que la clase 5 se puede llegar a presentar en un 5 y un 10% de los casos, pero hasta un 10 a un 30%, como les dijo Sara, pueden progresar a insuficiencia renal. Entonces, el tratamiento en ellos cambia. Digamos que el Eular lo tiene un poquito más estandarizado, dice que use corticoides y el micofenolato mofetil, tanto como para la inducción como para la terapia de mantenimiento, o la dosis objetiva de 3 gramos, o una dosis equivalente como dentro de la gama del grupo del micofenolato. Tenemos otras alternativas, pero esto es lo que recomiendo. ¿Qué dice la CADIGO? La CADIGO dice, ve, no hay que tratar a todo el mundo con clase 5. ¿Cuál es la diferencia? Si tiene o no proteinuria en rango nefrótico. Como vemos, los depósitos subepiteliales de esta clase, como nos hablaba bien Sara, pueden generar proteinuria en rango nefrótico. Cuando tienen proteinuria en rango nefrótico, idealmente yo debería monitorizarlos y podría iniciar terapia inmunosupresora ya con corticoides, con agentes como el micofenolato, la ciclofosfamida, los inhibidores de la calcinurina. No está bien definido, pero pues si no tengo ese nivel, podría inmunosuprimir un poco a ese paciente, ya sea pues tratamientos guiados extrarrenales, por ejemplo, si yo tengo manifestaciones cutáneas, musculares, preferiría tratar eso antes que tratar una enfermedad renal crónica y siempre darles los mecanismos de protección del riñón, que son los bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona y la hidroxicloroquina, que ya en un rato vamos a hablar de cómo se usan. Listo. Entonces, básicamente aquí vamos. Ya completamos la terapia de inducción de 3 a 6 semanas y ya completamos la terapia de mantenimiento, que son más de 6 semanas. Recordemos que la dosis objetiva a la que queríamos llegar es menos de 5 miligramos de prednisolona. Los corticoides no son inocuos, tenemos muchísimas como afectaciones, tenemos Cushing, em, osteoporosis, afectaciones oculares, la inmunosupresión. Entonces la idea es ir bajando poquito a poquito esos corticoides y retirar completamente los corticoides e iniciar con lo que llamamos como terapias ahorradoras de corticoides, que son el micofenolato, la ciatropina y podríamos utilizar o no leflunomida, pero pues está un poquito más como restringida en nuestro ámbito. Entonces, idealmente pintaron como primera opción, por lo que les dije del estudio del 2007, el ALMS, perdón, que se me olvidó olvidar mencionar ese nombre, el estudio ALMS, que nos dijo que súper el micofenolato. Si tenemos que individualizar al paciente, podríamos utilizar la aciatropina. La aciatropina igualmente es un inhibidor de la síntesis de purinas y recordemos que pues, actúa como un profármaco, y pues lo podríamos utilizar a una dosis de 1,5 a 2 miligramos kilogramo día y es la que prefiero en pacientes embarazadas porque es un poquito más segura. Igual estas pacientes no la podemos dejar como de lado, entonces si voy a individualizar a mi paciente podría utilizar atropina. Y si estos no son tolerados, pues tenemos las otras opciones. Básicamente ahí está la dosis, pero pues es algo como ya más avanzado dentro del tratamiento que pues tiene indicaciones ya por reumatología. Y digamos que la terapia con glucocorticoides, idealmente deberíamos interrumpirla ya a los 12 meses para evitar las complicaciones y que esta terapia se puede extender, la terapia de mantenimiento se puede llegar a tener entre 3 a 5 años de terapia para que nosotros digamos que el paciente está completamente en remisión, que le podemos quitar todos los medicamentos. Y recordar que primero los glucocorticoides y luego los fármacos inmunosupresores o los ahorradores de corticoides. Estas son las recomendaciones del EULAR y básicamente la CADIGO nos dice, este proceso puede durar de 3 años a 36 meses, entonces esto es con paciencia y retirar los corticoides pues no es una tarea fácil y hay que tenerlo bien en cuenta para que estos pacientes no se nos queden con dosis altas. ¿Cómo vamos a elegir el medicamento también para hacer mantenimiento? Digamos que si yo en la inducción
utilicé micofenolato o análogos, podría seguirlo con micofenolato. Y si utilicé ciclofosfamida, podría utilizar los dos. ¿Listo? Acá la guía de la CADIGO nos habla de más opciones. El belimumab también para continuarlo. Los inhibidores de la calcinurina em, combinados con micofenolato o solos. Y el misovirine, pero pues digamos que utilizaremos estos dos como primera línea. ¿Listo? Ya para entrar como a la enfermedad refractaria, digamos que tenemos pacientes que no van a responder a la terapia que les dimos. No van a, después de los corticoides, de la terapia de inducción y después de 6 semanas del tratamiento de mantenimiento, estos pacientes van a seguir igual. No van a cumplir el criterio de disminución del 25% de la proteinuria en 3 meses del aular. ¿Qué quiere decir esto? Pues no nos podemos como súper alarmar porque hasta un 60% de esos pacientes no tendrán remisión completa. ¿Listo? Nos habla de más de un 50%. Entonces, no es raro, no hay que alarmarnos. ¿Qué debemos hacer? Vemos que, según la CADIGO, nos habla de unos 5 pasos. Debemos verificar que el paciente se tome su tratamiento. Igual que como hacemos en todas las terapias, oiga, ¿usted cómo se toma el medicamento? ¿Lo está tomando al horario que es? ¿A las dosis que es? Si esto es correcto, deberíamos poder repetir la biopsia. Repetir la biopsia para descartar que estemos ante otra patología, aunque haya aumentado el nivel de actividad o tengamos otros diagnósticos en mente. También podríamos considerar cambiar la terapia de primera línea, y ya vamos a hablar un poquito de esto, y también empezar a seguir el paciente con líneas refractarias. Podríamos utilizar biológicos como el rituximab, que es el que más hablamos, y otros esquemas, incluso inmunoglobulinas, están planteadas o terapia de plasmaféresis cuando el paciente en verdad se complica. Pero digamos que esto lo reservaríamos para casos muy puntuales. ¿Listo? Acá los mensajes. En ausencia de mejoría entre 3 a 4 semanas deberíamos alertarnos y pacientes que no responden seguir después de 3 a 4 meses para verificar el criterio de pacientes que están respondiendo del hablar del 25% de la proteinuria en 3 meses y siempre hay que individualizar a nuestros pacientes. Listo. Entonces hablemos un poco de esas terapias refractarias. Todas las terapias de primera línea se recomiendan para enfermedad que no responde. Entonces podríamos hacer un cambio. Si iniciamos con micofenolato, podríamos seguir con inhibidores de la calcinurina, con belimumab, con alguna combinación. Sin embargo, estas como switch entre terapias no están bien establecidos. No hay una guía, no hay estudios que nos digan, bueno, si no le funcionó el micofenolato, ahora lo va a pasar a tacrolimus. Eso no pasa. Entonces hay que individualizar a nuestros pacientes. Y como medicamentos alternos, si el paciente ya no es respondedor, ya hemos probado varias terapias de primera línea, podríamos considerar el rituximab, que el rituximab es un anticuerpo monoclonal. Él destruye la población de linfocitos B que expresan CD20. Básicamente podemos ver acá el marcador desde los linfocitos pre-B, que son formas inmaduras de linfocitos B. Entonces ataca toda la proliferación o toda la línea celular y va a reducir la cantidad de anticuerpos que tenemos. Entonces, al reducirla, pues tenemos una inmunosupresión bastante efectiva, incluso desde pues, formas muy inmaduras de los linfocitos. La dosis 375 miligramos metro cuadrado una vez por semana y vamos a completar 4 dosis. Idealmente, pues esto debería inducir una buena respuesta a los pacientes y si tenemos un paciente en estado crítico, incluso podríamos tratar inmunoglobulinas a una dosis de 2 gramos kilogramo. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar las recaídas y las exacerbaciones? De un 27 a un 66% de los pacientes con nefritis lúpica que están en remisión presentarán brotes. Ese paciente que llevamos 5 años sin nefritis lúpica puede presentarse otra vez al año, a los 5 años, diciendo, oiga, otra vez tengo la orina espumosa. Entonces, esos pacientes que ya les dimos la terapia de remisión, quitaron todo medicamento inmunosupresor, pueden volver a hacer nefritis lúpica y tenemos que tenerlos en nuestro radar porque es hasta más del 50%. Y de un 10 a un 50% reportado tasas de exacerbación. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro paciente está aún durante la terapia que puede durar 5 años y resulta que empieza a responder mal. Esa es una exacerbación. ¿Listo? Y es un predictor de mala supervivencia renal. Y las exacerbaciones ocurren dentro de los primeros 5 a 6 años después del inicio del tratamiento. Entonces, como vemos, dijimos que se puede extender hasta 5 años el tratamiento.
¿Listo? Entonces, muchos cuando van al final de ese tratamiento, cuando le están retirando todos los corticoides, cuando ya va en dosis muy bajitas, se vuelven a encender. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para poder evaluar las exacerbaciones? Hay que verificar la actividad. Puede que este paciente esté volviendo a hacer proteinuria porque todo ese tejido fibrótico, todo ese tejido dañado que tenía se volvió fibrótico y eso afectó aún más el riñón. Entonces deberíamos idealmente volver a tomar una biopsia y volver a evaluar el índice de cronicidad respecto a la previa que teníamos. También tener en cuenta la toxicidad de otros medicamentos, principalmente la dosis de ciclofosfamida. Recordemos que las dosis acumuladas van aumentando el riesgo para complicaciones. Considerar pacientes y tolerancia. Hay pacientes que, por ejemplo, no toleran el micofenolato por las manifestaciones gastrointestinales. Y siempre tener en cuenta pacientes en embarazo que hay que tener varias consideraciones, dosis más bajas de corticoides y adicionalmente, pues preferir la aciatropina. ¿Qué le vamos a dar a todos nuestros pacientes? Tenga desde una nefritis lúpica clase 1 hasta la 5. Todos se van con esto a la casa. ¿Qué es? La hidroxicloroquina. Tenemos una dosis de 5 miligramos kilogramo. Esto nos ayuda a controlar la actividad de la enfermedad del lupus como tal. Se da desde manifestaciones cutáneas, musculares y también renales. Y recordemos que puede hacer toxicidad retiniana. Entonces, antes de iniciarlo, estos pacientes se van con valoración por oftalmología. En el embarazo, igualmente debemos continuarla, pero debemos asociarla a aspirina en dosis bajas a- anta- antes de la semana 16 de gestación. Y sobre la dosis que nos dice la CADIO, esta es pues la del aular, nos dice que hasta 6,5 miligramos kilogramo o idealmente pues también 400 miligramos día. Hay dosis de mantenimiento, nos habla que después de haber hecho hasta toda una terapia con esto podríamos hablar de 4 a 5 miligramos kilogramo por el peso corporal durante la fase de mantenimiento. Entonces nos diferencia entre una fase de inducción y una fase de mantenimiento. Preferiblemente muchos solo se quedan con la dosis celular porque es una dosis y no hay que ajustarla, apenas cambiamos de los 3 a 6 meses de terapia de inducción, entonces ahí depende del criterio del médico. Y adicionalmente, IECA vara 2 para proteger Perdón, el riñón. doctor. Una pregunta, perdón. Y dime, ¿Será que puedes repetir por qué vamos a manejar con hidroxicloroquina? la O sea, porque... hidroxicloroquina ayuda a controlar toda la enfermedad lúpica. Digamos que esta no es una recomendación exclusiva para pacientes con nefritis lúpica, sino que tú vas a ver que es el pilar de tratamiento para, para todas las clases de lupus. Entonces, eso está establecido desde la guía de 2019. No solo nos habla de la protección renal, sino que básicamente es para todos los pacientes con lupus, tengan o no afectación pues, renal. Idealmente nos ayuda a controlar la enfermedad como un inmunosupresor. Adicionalmente también como un mecanismo para bajar los estados de inflamación crónica. Sí, digamos que los mecanismos son bastantes, sin embargo, pues la recomendación es general. Para todo el mundo que tenga lupus, hidroxicloroquina. ¿Listo? No hay como una razón específica para que sea por nefritis lúpica. ¿Listo? Listo, perfecto, gracias, doctor. Listo. Y ya como para proteger el riñón, sobre la hipertensión arterial, si el paciente tiene más de 130/80 o tiene una relación de proteinura mayor a 500, se va con IECA o VARA2. Las estatinas, como recordamos, pues bien Sara lo dijo, los síndromes nefróticos pueden cruzar con hiperlipidemia, entonces tener en cuenta a estos pacientes y adicionalmente calcularles el riesgo cardiovascular a los 10 años. Vacunación. Recordemos que la ciclofosfamida tenemos que hacer prevención incluso para neumocistis Jurovechi y porque pues, el riesgo de infección es bastante alto. Y además tenemos que hacer un tamizaje para osteoporosis. Recordar que los glucocorticoides ese es uno de los efectos adversos. Entonces hay que prevenirlo y hay que ver el estado óseo del paciente, no solo con la gamografía ósea, sino también pedir un perfil fosfocálcico completo, calcio, fósforo, PTH y vitamina D. Si el paciente adicionalmente tiene SAF, recordemos que el overlap del lupus principalmente se da con SAF, con síndrome antifosfolípido. Tenemos que tener un diagnóstico confirmado y si tenemos un diagnóstico confirmado, la guía del EULAR nos dice que podemos complementar con ASA de 80 a 100 miligramos día. Y como indicación de anticoagulación, recordemos que
Si el paciente tiene síndrome nefrótico, está perdiendo también proteínas como la proteína C y S, que son anticoagulantes. Entonces, si tenemos una albúmina menor a 20 o tenemos los criterios de síndrome nefrótico, idealmente deberíamos empezar a considerar la anticoagulación y esto individualizado de acuerdo a las necesidades del paciente. Listo. Entonces, un seguimiento. Recordemos que la nefritis lúpica tiene una presentación muy agresiva. Puede llegar incluso a dejar el paciente en terapia de reemplazo renal. Muchas veces nos van a preguntar, ¿cuándo podríamos llegar a considerar un trasplante renal? Cuando el paciente deje o haya tardado ya más de 6 meses sin actividad lúpica. ¿Listo? Cuando tengamos ese paciente estable, que ya haya cumplido las metas de proteinuria, que ya tengamos niveles de complemento y pues no esté consumido y niveles de anti-DNA bajos, podríamos llegar a decir, bueno, evaluemos este paciente si es candidato a un trasplante renal. Y básicamente, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento en consulta? Todos estos pacientes se van a ir con un seguimiento cada 2 a 4 semanas, los primeros 2 a 4 meses, y vamos a seguirlos también con el índice de masa corporal, la presión arterial, la tasa de filtración glomerular, albúmina y proteinuria. Y adicionalmente un uroanálisis para ver si el sedimento está o no activo. Y si tenemos pues la facilidad de pedir complementos y anti-DNA para monitorizarlo, idealmente deberíamos hacerlo. Y como siempre la guía nos recuerda, si ese paciente empieza a empeorar o no mejora como usted quiere, considere la biopsia renal. Listo, eso sería todo. Muchas gracias pues a los que se quedaron y no sé si alguno tiene una pregunta o pues el doctor Danilo tiene algún comentario sobre la charla. Sí, claro, dime. Eh, sí, otra pregunta. Es que yo había leído que antes se clasificaba también en clase 6, si no estoy mal, que Sí, ya la nefritis también sí. tenía la esclerosis, porque ya no se utiliza esa clasificación. Digamos que la clasificación de la que me hablas es la clasificación de 2003. Ven, si quieres nos regresamos. La clasificación de 2003, específicamente si hablas de la esclerosis, es decir, un compromiso de más del 90% de los glomérulos. Lo vemos acá. ¿Listo? Esta sí en terapia de reemplazo renal en enfermedad renal crónica. Sin embargo, en la de 2018 lo que aclaramos fueron los términos. Hay muchos que los pueden seguir utilizando, digamos que el término no ha desaparecido, ¿listo? Pero pues, cuál es como el punto diferencial? Que en esta no hay un tratamiento establecido. ¿Por qué? Porque si lees acá, sin actividad residual, ¿listo? Estos pacientes no tienen un índice de actividad, entonces, todo el cambio que hay es crónico. Estos pacientes no tienes que tratarlos, no son formas proliferativas ni linfoproliferativas, ya es un daño totalmente fibrótico. Entonces, no hay como una guía que tú debas seguir para tratar estos pacientes. Estos pacientes, básicamente, lo que más les puedes ofrecer es trasplante renal. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Dale. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿El doctor Daniel tiene algún comentario? Aló, ¿me escuchan? Sí, doc. Pues bueno, creo que si bien la charla pues no era fácil porque además es un tema bastante amplio y, y creo que incluso se pudiera con cada cosa, con solo el tratamiento de la nefritis lúpica, solo las manifestaciones extrarrenales o las manifestaciones cutáneas, con cada una de esas se hubiera podido hacer una charla completa. Creo que lo hicieron muy bien, las felicito, creo que abarcaron todas las cosas importantes. Yo pues por la afiliación de lo que hago, obviamente yo veo el paciente eh, o en su debut o en un estadio ya más avanzado que requiere trasplante y ese tipo de cosas. Entonces, em, digámoslo así, que es muy importante que ustedes que pues están en un periodo en donde pueden ver no solamente los estadios más tempranos de la enfermedad, sino también como su proceso
evolutivo y los motivos de consulta y las causas de hospitalización más frecuentes, pues lo tengan muy en cuenta. Eh, Hay que ser incisivos con el requerimiento de la biopsia renal y pues bueno, Elena hizo una buena clasificación acerca eh, pues, del compromiso a nivel pues renal. No hay que obviar esas manifestaciones tubulointersticiales y la positopatía, teniendo en cuenta que hoy en día vemos cada vez gente con experticia en la evaluación tanto microscópica como pues en la microscopía de luz y en la microscopía electrónica que pues tiene un bagaje un poco más amplio y que nos puede ayudar al clínico a tomar decisiones. Es importante saber en qué momento instauro un manejo para manifestaciones sistémicas y para manifestaciones renales. A veces la misma nefropatía lúpica hace que el manejo duerma la enfermedad en el compromiso extrarrenal, entonces hay que tener eso en cuenta. Y pues nada, las felicito, doctoras, muy interesante su charla. Muchas gracias, Doc. Y tenemos otra Gracias, doctor. pregunta, Sebastián. Sí, buenas noches. Hola. Eh, Hola, sí, de antemano, pues muchas gracias, me pareció que estuvo muy buena la charla. Yo sí tengo una pregunta y es, como tal, el uso combinado de belimumab más micofenolato. ¿Qué han leído al respecto? ¿Qué nos puede aportar el doctor en este tema? Sé que hay un estudio del 2020 de New England que evaluó, pues este uso combinado, pero pues en qué tipo de pacientes específicamente se recomienda de entrada el uso combinado con belimumab. Pues digamos lo que yo te puedo aportar básicamente, sí, del estudio que hablas de 2020 es el estudio BLISS, el que mencionamos por acá. Básicamente, pues este no es el artículo original, sino que como de pronto pudiste seguir el artículo, han salido como varias revisiones de la misma corte, en donde no solo nos hablan de la terapia de inducción, sino de la terapia de mantenimiento. Y por eso mismo les traigo como las indicaciones de cómo usarlo dentro de la terapia como sistémica. Muchas veces lo han utilizado es como complemento, entonces se plantea es como complemento. ¿Listo? Como podemos ver acá, básicamente se recomienda, sí, con micofenolato y o con la dosis reducida de ciclofosfamida. Digamos que yo intenté buscar como básicamente mi duda era la misma que tú tenías, no sé si el doctor nos puede ayudar en eso, porque yo no encontré muy bien cuál es la población objeto que debería entrar de una vez con Verimumab. Digamos que la guía de la CADIGO nos propone estos nuevos dos esquemas, sí, con los inhibidores de la calcinurina, pero sí nos habla de que si tenemos una tasa de filtración conservada y el paciente tiene una proteinúria en rango nefrótico, se beneficiaría más de este esquema con con inhibidores de la calcinurina más micofenolato, pero no encontré muy bien exactamente esa pregunta de en qué población belimumab más micofenolato de primera línea. No sé si el doctor ha leído algo o los estudios aún están como muy repartidos para decir esta población. Pues realmente nosotros como país, incluso la cohorte de pacientes la nutrimos. Nosotros aportamos pacientes, no me acuerdo precisamente cuántos, pero cuando yo estaba en mi periodo de formación como internista, en el sitio donde hice reumatología, que pues ya no existe, el sitio tenía pacientes de nefropatía lúpica y que estaban en el estudio BLISS. Realmente nosotros extrapolamos y eso era incluso algo que había hablado ya con Elena, y es extrapolamos las indicaciones o bueno, los criterios de inclusión del estudio como indicaciones para el uso del medicamento. Yo realmente no conozco ningún paciente en la clínica que haya recibido belimumab por fuera del estudio. Entonces, no pudiera yo decirle si esto se cumple o no, pero básicamente es aquellos pacientes que estaban dentro del estudio que recibieron y muchos de esos
pacientes recibieron no solamente belimumab, sino otro tipo de terapia como ciclofosfamida, como micofenolato. Entonces, de que se puede usar, pues por su mecanismo de acción, ya lo habló pues ampliamente Elena, se puede usar, no es una terapia que vaya a ser, digámoslo así, mm, redundante, es complementaria, pudiera uno pensar, pero pues en qué tipo de pacientes, digamos que todavía estamos muy cortos para poder decirlo. Yo diría que simplemente con los criterios de inclusión de los estudios hasta ahora publicados, es eso. Hay mucho todavía por publicar acerca de terapia en nefropatía y en lupus como tal. Hay muchos pacientes que están en estos momentos siendo estudiados con triple terapia o terapia cuádruple, es decir, esteroide, un antimetabolito como el micofenolato, la ciclofosfamida, satioprina, además, o pues inhibidor de la calcineurina más belimumab. Se han estado estudiando otro tipo de anticuerpos, otro tipo de medicamentos biológicos en esta enfermedad. Sin embargo, pues ustedes tienen que entender que estas terapias no son baratas y la entrada, pues digámoslo así, al mercado y a competir pues con otro tipo de terapias que sabemos que funcionan, pues es compleja. Entonces, eh, realmente no sé qué tanto viene al respecto, pero de que han salido cosas, pues lo vemos nomás con la entrada al país del nuevo, del medicamento este que se parece a la ciclosporina, ¿cómo es que? Volclosporina, yo qué sé, ¿cómo se llama? Sí, pero pues por ejemplo es muy costoso, hay muy pocas instituciones que lo tienen disponible. Entonces es una pregunta difícil de responder y yo creería que eh, los pacientes sí pueden recibir ambas terapias, quienes yo diría que nos ceñimos todavía a los criterios de inclusión de los estudios. Igual, pues para complementar, para eso mismo, digamos, como la guía de 2019 trata de dar como estos criterios. Por ahora, lo que hemos tratado de ver o lo que algunos estudios que incluyen belimumab y los análisis que hacen es que podríamos utilizar estas mismas indicaciones y si están presentes en nefritis lúpica, pues darle belimumab a los pacientes como terapia coadyuvante. Lo nuevo es que ahora el belimumab funciona no solo como terapia de inducción, sino como terapia de mantenimiento y podríamos estar utilizando estos criterios para utilizarlo como terapia de mantenimiento o como terapia pues extra. Idealmente pues la subcutánea, que es como el boom, que pues, nos permite mayor facilidad para los pacientes, pero pues si no está como disponible, igual tenemos la presentación IV y ya eso sería como todo. No sé si alguien más tenga una pregunta, si Juan pues quiere decir como algo más. No, no, de momento no está perfecto. Muchas gracias, Elena, y al doctor. Sí, tenía una duda adicional sobre el uso de voclosporina aquí en el país, pero ya creo que el doctor pues la resolvió, porque pues con la ciclosporina lo que se tenía era como el estudio del 2010 del ciclofalún, pues sí se venía usando, pero Sí. voclosporina sí no tenía como mucha idea. Sí, pues digamos que eso igual sigue en estudio, los estudios Aura, el primero y el segundo, pues ahí van como compitiendo y ganando terreno. Sin embargo, pues aunque sigue, ya la recomienda la CADIO, pues dentro de lo que podemos ver, aún no está dentro de nuestras posibilidades como país. Entonces, siendo así, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doctor Danilo, por pues acompañarnos y guiarnos en la charla, muchísimas gracias. Y nada, recuerden llenar el link de asistencia. Gracias. Gracias Muchas, a todos. muchas gracias.